Buenas noches, bienvenidos al último capítulo de Génesis. Good evening and welcome to the last chapter of Genesis. Y vamos a empezar con la lectura directamente del versículo 1 hasta el versículo 14. And we're going to start with the scripture reading of verses 1 to 14. Amen. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Esto es en la muerte de Jacob que ocurrió en el capítulo 49. Joseph threw himself on his father and wept over him and kissed him. This is speaking about the death of his father, Jacob. Jacob. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado de Jordán. Abel Mizraim quiere decir el llanto de Egipto. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macbela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Okay, so starting from verse 2. Then Joseph directed the physicians in his service to embalm his father Israel. So the physicians embalmed him, taking a full 40 days, for that was the time required for embalming. And the Egyptians mourned for him 70 days. When the days of mourning had passed, Joseph said to Pharaoh's court, If I have found favor in your eyes, speak to Pharaoh for me. Tell him, My father made me swear an oath, and said, I am about to die. Bury me in the tomb I dug for myself in the land of Canaan. Now let me go up and bury my father, then I will return. Pharaoh said, Go up and bury your father, as he made you swear to. So Joseph went up to bury his father. All Pharaoh's officials accompanied him, the dignitaries of his court, and all the dignitaries of Egypt, besides all the members of Joseph's household, and his brothers, and those belonging to his father's household. Only their children and their flocks and herds were left in Goshen. Chariots and horsemen also went up with him. It was a very large company. When they reached the threshing floor of Atad, near the Jordan, they lamented loudly and bitterly. And there Joseph observed a 7-day period of mourning for his father.
When the Canaanites who lived there saw the mourning at the threshing floor of Atad, they said, "The Egyptians are holding a solemn ceremony of mourning." That is why that place near the Jordan is called Abel Mizraim, which means the big cry of Egypt. the mourning of the Egyptians. Yes, the mourning of the Yeah. Egyptians. So Jacob's sons did as he had commanded them. They carried him to the land of Canaan and buried him in the cave in the field of Machpelah, near Mamre, which Abraham had bought along with the field as a burial site from Ephron the Hittite. After burying his father, Joseph returned to Egypt together with his brothers and all the others who had gone with him to bury his father. Amén. Amen. Solo tengo 2 puntos en esta sección. I only have 2 points in this section. El primero dice, José lloró. First, it says Joseph cried. Es de hombres llorar. Men cried too. Jesús lloró. Jesus cried. Y llorar por la muerte de un ser amado es una demostración de amor. And crying at the loss of a loved one is a demonstration of love. El segundo punto es embalsamar. The second point is embalming. Embalsamar es un proceso Embalming is a process para preservar el cuerpo de una persona que ha muerto. to preserve the body of someone who has died. Normalmente los embalsamadores eran profesionales egipcios, Normally, the embalmers were Egyptian professionals. pero José pidió que los médicos embalsamaran a Jacob. Joseph asked that the Doctors, doctors embalmed his father, porque así evitarían los rituales paganos de los egipcios. in this way he would Avoid. avoid the pagan rituals that they would normally do. Los egipcios embalsamaban porque tenían una creencia. The Egyptians would embalm the dead because they had a belief. Ellos pensaban que el espíritu o el alma de una persona iba a volver en el futuro. They thought that the spirit or the soul of a person would come back to them. Entonces iban a encontrar el cuerpo listo para que ese espíritu lo tome nuevamente. So they would find the body ready so that that soul could take over. Hasta el día de hoy hay muchas momias. El cuerpo de una persona embalsamada hoy se conoce como momias. There are many mummies, people who were embalmed, Han sido preservadas por miles de años. and they have been preserved for thousands of years. Jacob fue la primera persona en ser embalsamada. El primer israelita en ser embalsamado. Gracias. Yeah, so Jacob was the first Israelite to be embalmed, Y José iba a ser el segundo. and Joseph would be the second. Hay una razón. There is a reason. Jacob pidió que su cuerpo fuera llevado a la tierra prometida. Jacob asked that his body be taken to the promised land, to be buried there. Y esto es lo que está pasando en este momento. And that is what is happening at this time. En el futuro vamos a ver cómo José pide que hagan lo mismo, que los israelitas lleven su cuerpo a Canaán. In the future, we see how Joseph asked for the same thing, that they take his body to Canaan. No iban a ser enterrados. They would not be buried. Es por eso que son embalsamados. And that is why they are embalmed. Pero no se sabe de nadie más que haya pasado por este proceso. But we don't know of any other Israelite who has gone through this process. Estos cuerpos iban a ir por un largo viaje. So these bodies would both have to go through a long journey. 965 millas. 955 miles. 965 miles. Más o menos un viaje de 3 meses About 3 months si se caminan 12 millas al día. if you would walk 2 miles a day. 12. Oh, 12 miles. Vamos a continuar los versículos 15 al 21. And we're going to continue verses 15 to 21. Los hermanos de José tienen miedo.
Joseph reassures his brothers. Ok. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Starting from verse 15. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, what if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him? So they sent word to Joseph, saying, your father left these instructions before he died. This is what you are going to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please, forgive the sins of the servants of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke kindly to them. Amén. Los hermanos de José no pudieron creer que José los haya perdonado totalmente. Joseph's brothers couldn't believe that he had forgiven them completely. Aquí hay una expresión que dice guardar rencor. There's an expression here that says to hold a grudge. Aquí en mi versión dice quizás nos aborrecerá. In her version it says, maybe he will hate us. Uh-huh. Pero eso estaba lejos de José. But that was far away from Joseph. Sin embargo, Instead, los hermanos the brothers todavía tenían miedo que José tuviera rencor. still had this fear that Joseph would hold a grudge against them. Tal vez ellos pensaron que José iba a buscar venganza. Maybe they thought that Joseph would seek vengeance. Porque si ellos hubieran estado en el lugar de José, ellos sí lo hubieran hecho. Because if they were in Joseph's place, they might have done it themselves. Lamentablemente nosotros los seres humanos somos así. Unfortunately, that is how we as human beings are. No creemos que Dios nos haya perdonado totalmente. We don't believe that God has forgiven us completely. Muchas veces todavía vivimos con ese remordimiento de los males que hemos hecho. A lot of times we still have that remorse over what we have done. All the wrongs that we've done. Uh-huh. Y en algunos casos es porque uno mismo no se perdona. And in some cases it's because you don't forgive yourself. Y de esto se habla muy poco. And unfortunately we don't speak about this a lot. Una de las terapias más efectivas de consejería One of the most effective therapies in counseling y también en psicoterapia and in psychotherapy, Yep. yeah, psychotherapy es perdonarse a sí mismo is forgiving oneself y también perdonar a las personas que hemos ofendido. and forgiving those who have offended us. Incluso en las prisiones, Even in prison, consejeros y psicoterapeutas
counselors and psychotherapists les aconsejan a los prisioneros tell the prisoners que pidan perdón a las personas que han lastimado y a sus familias. that they ask forgiveness from those who they have wronged and their families, Para aliviar esa conciencia, ese to remordimiento. alleviate that regret and remorse. Yo les aconsejo a las personas que tienen esos remordimientos, For those of you who do have that remorse, háblate a ti mismo en oración, talk to yourself in prayer, en la presencia de Dios. in the presence of God. Ve a ese momento en que tú pecaste. Go back to the moment where you sinned. Ve a ese momento en el que lastimaste a alguien See that moment where you hurt someone y perdónate a ti mismo. and forgive yourself. Yo lo hice. I have done it. Yo me hablé a mí misma. I talk to myself. Mis cositas de niña, me perdoné a mí misma. The things I did as a child, I forgave myself. Y me dije a mí misma, Luisita, te perdono. And I told myself, Luisita, I forgive you. Es importante hacerlo delante de la presencia de Dios. It is important to do this in the presence of God. Si tú no le has pedido perdón todavía a Dios, If you still haven't asked God for forgiveness, hazlo. do it. Y si tienes oportunidad, And if you have the opportunity, pide perdón a las personas que has lastimado u ofendido. ask forgiveness from those who you have wronged. Cuando pidas perdón a Dios, When you ask God for forgiveness, confía en que Dios te va a perdonar totalmente. you can trust that God will forgive you completely. Es esa la razón por la que Cristo murió, That is the reason why Jesus died. para librarnos de todos nuestros pecados. To liberate us from all of our sins. ¿Y sabes una cosa? And you know one thing? Dios, God, cuando tú le pidas perdón, when you ask Him for forgiveness, nunca más se va a acordar de tus pecados. He will never remember them again. En cuanto a pedir perdón, When it comes to asking for forgiveness, la primera vez que encontramos palabras suplicantes en la Biblia the first time we find supplicating words in the Bible es Jacob, que está pidiendo gracia y favor de su hermano Esaú. is when Jacob is asking for grace and favor in the eyes of his brother Esau. Por si acaso eso está en Génesis 33, los versos 8 al 10, para los que tomen nota. This is in Genesis 33, verses 8 and 10. En esta ocasión de los hermanos de José, In this occasion with the brothers of Joseph, su súplica es a través de un mensajero. their plea is through a messenger. Pero igual tocó profundamente el corazón de José. But it still touched deeply the heart of Joseph. Y cuando ellos se presentaron como esclavos de José, And when they presented themselves as slaves to Joseph, hubo las palabras de José: we hear Joseph's words. no teman. Do not be afraid. Y se los dice 2 veces. And he tells them twice. Y sus palabras son de tanto consuelo. And his words are of such comfort. A veces sí es bueno pedir perdón, recibir perdón. And sometimes it is... Sorry. It is good. Es bueno recibir perdón, o sea, pedir perdón y recibir perdón. Oh, it is good to ask for forgiveness and receive forgiveness. Pero para completar esa sanidad, But to complete that healing, es bueno expresar ese afecto, ese amor, esa compasión. it is good to express that compassion, Love. love, and... Yeah, okay. Amén. Amen. Hay una cosa más que voy a decir. There is one more thing I'm going to say. En este momento de los hermanos de José con él,
At this point with Joseph's brothers, hay una reconciliación total y completa, there is total reconciliation, como un refuerzo a lo que había empezado en los capítulos anteriores. like a reinforcement of what had happened in earlier chapters. Un comentarista hizo un comentario muy interesante. There was a commentary that was very interesting. Él dice que José tenía todo el derecho de ejercer venganza, He says that Joseph had all the right to seek out vengeance. Yeah, vengeance. Yeah. pero hay un detalle muy importante. But there is a very important detail. José tenía todo el derecho de ejercer justicia. Joseph had all the right to execute justice. No estamos hablando de venganza. We are not talking about vengeance. Y no era tampoco por la posición importante de José, Nor was this because of his important position, sino porque era lo correcto delante de Dios. but because it was the right thing before God. Pero al pedir perdón, But in asking for forgiveness, todo cambia. everything changes. Y José era un hombre que no era negativo. And Joseph was a man who was not a negative person, Él tampoco era vengativo. nor was he seeking vengeance. José tenía un corazón perdonador Joseph had a forgiving heart, y no le importó cuán grande fue la ofensa de sus hermanos. and it didn't matter how big the offense was. En este último capítulo de Génesis, In this last chapter of Genesis, en estas palabras de José y todo lo que pasó, in Joseph's words, vemos que los hermanos están una vez más unidos. we see that the brothers are once again united. Se ha completado esa sanidad. This healing has been completed. Ha habido una reconciliación completa. There has been a complete reconciliation, Están unidos en amor. and they are united in love. Hay respeto. There's respect, Y todo esto and all of this por causa del perdón. because of forgiveness. Amen. Y ahora se convierten en una nación And now they are a nation que hasta ahora se preserva. that to this day has been preserved. Vamos a ir a los versos 22 al 26, We will continue with 22 to 26. o sea, hasta el final. So to the end. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. So, starting from verse 22. Joseph stayed in Egypt, along with all his father's family. He lived 110 years, and saw the third generation of Ephraim's children. Also, the children of Machir, son of Manasseh, were placed at birth on Joseph's knees. Then Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will surely come to your aid and take you up out of this land to the land he promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. And Joseph made the Israelites swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. So Joseph died at the age of 110, and after they embalmed him, he was placed in a coffin in Egypt. José es el cuarto patriarca. Joseph is the fourth patriarch. Y quiero que noten una cosa importante de estos cuatro hombres.
And I want you to notice something important about each of these men. Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, José. Joseph. Ninguno de ellos tuvo miedo de morir. None of them were afraid of dying. Estaban listos, They were all ready. Amen. tenían paz. They had peace. Y como lo dijimos hace un momento, José pidió que ser embalsamado. And as I said a moment ago, that Joseph was asked that he be embalmed Porque quería que lo llevaran al sepulcro de sus ancestros. because he wanted to be brought to the tomb of his ancestors. Y el Génesis termina Genesis ends diciendo que fue puesto en un ataúd, saying that he was placed in a coffin. no fue enterrado. He was not buried. Y es así como Moisés, 400 y más años más tarde, And that is how 400 years or more, Later. years later or more, Moses brought his body. Moisés cumplió esta promesa. Moses fulfilled this promise. Hubieron hombres israelitas que cargaron este ataúd There were Israelite men who carried this coffin, y So- fue luego enterrado and it was later buried. en Canaán. So Canaan. you're telling me that Joseph's embalming was out there with them in the 40 years in the wilderness? In the Yes. Exodus? Ujú. Yeah. Y de hecho, Josué enterró los huesos de José, o sea, los restos, ¿no? So Joshua actually buried his remains. Ya. El cumplimiento de llevar los huesos o sea, el ataúd de José está en Éxodo 13:19. And this is found in Exodus 13:19. Y lo que Josué enterró ya, el ataúd, está en Josué 24:32. And when Joshua actually buries this coffin, it is in Joshua 24:32. Lo que sigue es Éxodo, And what the book that comes next would be Exodus. la salida de Israel de Egipto. When the Israelites come out of Egypt. Las palabras de José muestran su fe en Dios. The last words of Joseph demonstrate his faith De que los hijos de Israel iban a salir de Egipto. that the children of Israel would come out of Egypt. Y cuando José dice, Dios verdaderamente los visitará, And when it says, God will surely come to you, lo que está diciendo es, Dios les va a venir a ayudar. it means that God will come and help you. Ese es el final. No sé si hay algún comentario. So that's the end. If there are any comments, Questions? Algunos puntos cortos acerca de Génesis. some short points about Genesis. Génesis es el principio de todas las doctrinas de la iglesia cristiana. Genesis is the beginning of all the doctrines from the Christian church. Ahí encontramos al Dios creador Here we find God the creator de todo el universo, of the whole universe, pero al mismo tiempo but at the same time, un Dios así poderoso que busca relación íntima con cada uno de nosotros. a God that is so powerful but looks for a relationship with each and every one of us. Aquí en Génesis también encontramos la caída del hombre, del ser humano, Here in Genesis, we also find the fall of man a causa de la desobediencia de un hombre y de una mujer. because of the disobedience of a man and a woman. ¿En qué resultó esto? And what did What did this bring about? this bring about? La separación de Dios y el hombre y el ser humano. The separation of God and humans. Ese es el principio de lo que es el juicio de Dios.
It is the beginning of what is the judgment of God. Esa separación de Dios y hombre es juicio de Dios. That separation of God and humans is the judgment of God. El diluvio es juicio de Dios. The flood is also judgment from God. Sodoma y Gomorra es también juicio de Dios. Sodom and Gomorrah, again, judgment from God. Porque Dios es un Dios justo. Because God is a just God. Amen. Pero también en Génesis encontramos ya el plan de salvación de Dios. But in Genesis, we also find God's plan of salvation. Y vemos a una nación que se está formando. And we also see a nation that is forming. Y la bendición de Dios a Abraham, And God's blessing to Abraham, que en él van a ser bendecidas todas las naciones, that in him all the nations will be blessed. se cumplió en su totalidad en el Nuevo Testamento. And this was fulfilled in the New Testament A través de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ, El Cordero de Dios, the Lamb of God, que quita el pecado del mundo. that takes the sin of the world.